lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Esa palabra siempre viva, esa palabra que siempre cumple el propósito para el cual tú lo envías. Por eso esa palabra nunca cae a tierra, Señor. Gracias te damos por ello, Señor. Y en esta mañana te pedimos, te suplicamos que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos ministre, que nos hable, Señor. Esta palabra, Señor, pueda quedar implantada en nuestros corazones, que pueda, mi Dios amado, germinar, crecer y dar mucho fruto, Señor. Que ese fruto sea para tu gloria y para tu obra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le hemos dado, en llamar este mensaje, la resurrección antes del amanecer. La resurrección antes del amanecer. El día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo fue el día más oscuro que ha experimentado toda la tierra. Incluso el mismo astro rey, ¿verdad?, el sol, se había oscurecido, ¿verdad? Se oscureció, ¿verdad?, porque fue un día verdaderamente de dolor, de pesar. Solo imaginarse, hermanos, los discípulos y todos aquellos que estaban con él, que el maestro había muerto. Eso generó en ellos, hermanos, gran desesperación, y eso invadió el corazón, la mente de todos y cada uno de los que fueron sus seguidores. Todas sus expectativas, todas las ideas, todo lo que ellos se imaginaban que iban a lograr, todo lo que se imaginaban que Jesús iba a hacer cambios en todo el orden, en el orden político, en el orden económico, en el orden social, todo lo que ellos imaginaban, hermanos. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ellos consideraron que todo había quedado allí, ¿verdad?, y que eso nunca iba a ser una realidad, porque el que lo iba a realizar estaba ya sin vida, estaba muerto. Qué tremendo, hermanos, cuando un padre, una madre, hermanos, tienen a un hijo que consideran que ese hijo es el que va a sacarlo de la situación en que se encuentra, y ese hijo por algún motivo fallece. ¿Cómo se sienten esos padres? ¿Cómo se siente esa familia, esos hermanos? Todas sus esperanzas, todo quedó en el vacío con la muerte del hijo, del familiar. Sus discípulos estaban en esa condición.
Ellos se habían olvidado o estaban dudando de las promesas que Jesús había dicho referentes a resucitar de los muertos. Porque Él ya lo había anunciado, Él ya lo había, hermanos, predicado de que iba a morir, pero que iba a resucitar. Pero ellos se olvidaron de eso, o quizás dudaron. Pero vemos aquí a varias mujeres, aunque el pasaje solo nos habla de ellos. Sabemos que fueron varias las mujeres, hermanos, que también andaban, hermanos, entristecidas, porque para ellas también, hermanos, Jesús había muerto. Y eso era causa de dolor, de tristeza. Pero ellas no se quedaron, hermanos, quietas, sino que muy temprano, aún oscuro, se levantaron y se encaminaban a la tumba de Jesús. Amén. Todavía tenían, hermanos, el firme deseo, la firme convicción de que querían ver por última vez al Maestro y hacer un servicio con Él. O sea, tenían que ungir su cuerpo. El cuerpo de Jesús no fue ungido. Sabemos que previamente, cuando fue invitado a aquella cena en la casa de Simón, allí, hermanos, se había quebrado un vaso de alabastro conteniendo perfume de nardo puro y que se lo había derramado en la cabeza, ¿verdad? En la cabeza, y ese ungüento había ido bajando por el cuerpo de Jesús. Y eso fue, hermanos, una preparación de su cuerpo a muerte. Pero después de morir no lo habían ungido. Lo que habían hecho, le habían puesto mirra y aloe y lo habían embalsamado, lo habían limpiado con vendas. Entonces ellas iban a quitar, iban a remozar, a quitar todo eso que le habían puesto, ¿verdad? Que era parte de lo que se hacía con alguien que estaba muerto, pero no se le había ungido. Y eso es lo que ellas deseaban. Ellas decían, no podemos dejar a nuestro Señor, que Él no es, nosotros tenemos que ungirlo, tenemos que hacer eso. Por eso es que María Magdalena, hermanos, vemos que dice la Escritura que corrió y llegó a la tumba antes que nadie, ¿verdad? Antes del amanecer. Llegó antes que todos. ¿Quién? María Magdalena. Una mujer. Si contamos cuántas mujeres hay más mujeres que hombres. Y así ha sido siempre. La iglesia está compuesta por más mujeres que hombres. Como que la mujer es más intuye mejor la necesidad que tenemos de un Salvador. Como que lo intuye, hermanos. Entonces podemos sacar algunas lecciones, hermanos, de esa llegada temprana de María Magdalena a la tumba del Señor. Porque, hermanos, de eso se trata la Escritura. La Escritura ha sido dejada para que nosotros podamos extraer de ella lecciones para nuestra vida, lecciones de vida práctica. Por eso aquí tenemos la palabra de Dios, debemos de aprenderla y debemos de vivirla. ¿Qué nos enseña, verdad, este pasaje de la Escritura? Está enmarcado en qué? En ese momento glorioso de la resurrección. ¿Por qué es glorioso? Porque, hermanos, Cristo había muerto por los pecados de toda la humanidad. Por mis pecados
por sus pecados. Sí, amén. Y Él se había hecho pecado. Y el Padre, hermano, en esa condición, Él aparta su rostro de su Hijo. Y esa era la aflicción de eso. Porque el Padre se había apartado de Él. Pero cuando resucita, ¿qué es la evidencia? Que el Padre se había mostrado satisfecho con ese sacrificio, hermano, de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Lo había aceptado como un sacrificio de olor grato, fragante, era un sacrificio santo al Señor. Y lo había, hermano, lo había recibido en su seno. Y, hermanos, eso era la razón por la cual Cristo Jesús había resucitado. ¿Verdad? Entonces, esa es una evidencia, hermanos, que nosotros nos debemos de gozar. Porque así como Él resucitó, así vamos a resucitar. Aleluya. También nosotros a novedad de vida. Amén. Dios. Entonces, hermanos, esas lecciones que podemos sacar, la primera de ellas es que debiéramos acudir a Cristo temprano. Debemos de acudir a Cristo temprano. La Escritura dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Hermanos, para todo, debemos de acudir a Cristo temprano. Así es. Con las primeras señales, con los primeros síntomas, con las primeras evidencias del problema, tenemos que acudir a Él temprano. Cuando ya no encontramos salida, los médicos ya nos dicen que no pueden hacer nada. Cuando ya, hermano, los bancos, cuando ya no podemos arreglar nada, entonces vamos al Señor. Cuando nosotros hemos andado removiendo y haciendo cosas que en lugar de conducirnos a la solución, hemos generado más problemas. Hemos hecho, hermanos, una sola maraña. En lugar de ir a Jesús, hermanos, temprano, eso debe de ser algo, una norma en nuestra vida, un principio de vida, antes de que suceda algo. Sí, amén. Yo le voy a poner mi caso al Señor. Amén. Yo le voy a exponer lo que me está aconteciendo o lo que puede acontecer. Sino que a veces buscamos hasta después. Pero ¿por qué llegó María temprano? ¿Por qué llegó María temprano? Porque tenía un corazón quebrantado, hermano. Por eso. Y ella quería atención inmediata. Por las horas, las circunstancias, por su tradición, por su cultura. En el momento en que muere Jesús, fue de una manera intempestiva. Cuando decimos intempestiva es el sentido de que la hora de él estaba ya muy próxima a lo que era el sábado, la fiesta de guardar judía. A las 6 de la tarde del día viernes hasta las 6 de la tarde del día sábado, ese es el sábado. Y Jesús muere, hermano, a una hora muy próxima, donde ya no pudieron, hermanos, darle la atención que un familiar, que un ser querido, que alguien, hermanos, que había sido el maestro. En el caso de María Magdalena, una mujer verdaderamente agradecida con el Señor por lo que el Señor había hecho en su vida. Porque Él, hermanos, había cambiado esa vida. Amén. La había transformado.
y ella estaba consciente de lo que Cristo había hecho en ella. Entonces había quebranto, había dolor en su corazón. A veces parte alguien a la presencia del Señor y los familiares se sienten quebrantados por la ausencia, quebrantados por que ya no van a volverlo a ver, a veces quebrantados porque consideran que no hicieron lo necesario. Aunque hayan hecho todo, pero siempre queda, quizás no hice todo lo que tenía que haber hecho. Cuando el esposo de la hermana Mary, de la tía de la hermana Marlene, que está ahorita en España, falleció, pues nos hablaron, hermano, fuimos, ¿no?, en el vehículo, y directamente nos fuimos a un hospital. En el trayecto todavía el vehículo no era el anterior, el azul, entonces ese vehículo estaba en malas condiciones, no estaba en perfecta condición, y él por un momento me decía, apúrate, más rápido. Sí, ya vamos. Llegamos y lo atendieron los médicos, pero falleció. Ella que decía, quizás si hubiera hecho algo más, mi esposo estaría. Mi cuñada hace poco, pues sí, ustedes saben, falleció mi hermana. Ella lo había estado atendiendo, pero ahí en esos momentos del sepelio me dice a Marlene, quizás sí, no lo atendí como debía. Y entonces Marlene le dice, no se preocupe, usted hizo todo lo que pudo, lo atendió con amor, y nos queda eso a veces. Entonces María estaba quebrantada. ¿Por qué? Porque cuando murió Jesús no pudo, hermanos, preparar su cuerpo, haberlo atendido, haber hecho más. Entonces había quebranto en su corazón. Ella quería estar con Jesús. Y quería estar con Jesús cuanto antes. Entre más temprano, mejor. Me voy a levantar a las 10, como a las 11 voy a ir. No, ya no era el tiempo. Era temprano, cuando el cuerpo todavía. La humana condición, que es lo que piensa, no voy a llegar, hermanos, cuando ya no deba. Tengo que llegar cuando todavía pueda hacer algo por Jesús. Fíjense que no hay ninguna razón para demorar ir a Cristo, hermanos, y recibir salvación de Él. No hay ninguna razón por la cual nosotros deberíamos de demorar. Aunque es muy corriente, es normal que cuando damos testimonio, después de mucho tiempo, digamos, yo pude haber conocido al Señor antes del día que lo conocí. ¿Y por qué demoraste? ¿Por qué te demoraste? Yo hoy digo, ¿por qué? Yo hubiera conocido 14 años antes. Hubiera sido mucho, claro que hubiera sido mucho mejor para mi vida, para mi familia, para mi mamá. Hubiera sido mucho mejor. ¿Y por qué te demoraste? ¿Por qué? No hay ninguna razón, hermano, para demorarnos. En 2 de Corintios, capítulo 6, de Corintios, capítulo 6 y versículo 2,
porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuánta gente que usted conoce no conoce de Jesús? Y usted puede hacer esa diferencia. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿A cuántos les va a decir usted eso hoy? Quiero mostrarte, quiero presentarte, quiero enseñarte, quiero hablarte de la persona más gloriosa. Quiero hablarte de Jesús. Este es el día aceptable. Este es el día de salvación. ¿Por qué demorarnos en ir a Jesús, hermano? Fíjese que en Hebreos capítulo 3 y versículo 13, la palabra de Dios nos dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjese, hermanos, que cuanto más esperamos, menos probable es que acudamos a Él. Y eso yo lo tengo comprobado. Si yo no voy en el primer momento, quizás ya no voy a llegar. Ya no voy a llegar. La hermana Marlene siempre me exhorta en él. Si el Señor me lleva a hacer esto, si no lo hago en ese primer, posiblemente ya no lo hago. Si usted tiene un problema en el matrimonio, vaya a Jesús. ¿Y a dónde más quiere buscar solución? Vaya. Posiblemente si no va, quizás nunca vaya a ir. Si no va en un primer momento, posiblemente, ¿por qué? Porque las condiciones, las circunstancias nos van enredando, nos van impidiendo. Entre más lejos estemos de Jesús, más problemas. La evidencia del pecado va a ser mayor y el pecado me va a asediar y me va a ahogar y me va a impedir que yo vaya a Jesús. Cuando me mostraron a Jesús la primera vez, mi hermano y su esposa, fuimos con la hermana Marlene. ¿Por qué no llegué a Jesús? Porque el pecado que estaba en mí rápidamente maquinó y le planteé a la hermana Marlene: qué bonito esto, ¿verdad? Sí, me dijo, todo está bonito. Porque era palabra de Dios. Habíamos estado expuestos a la palabra de Dios. Pero ya en el momento de decidirnos, de determinar lo que hubiera sido un curso de nuestra vida de manera diferente, dijimos: sí, pero si aceptamos a Jesús, si lo buscamos a Él, vamos a tener que dejar esto, esto y esto. ¿Y qué era eso? Pecado. En algunos pecado en ciernes, todavía no se había manifestado todo lo que iba a ser el pecado, todo lo que el vicio, todo lo que iba a significar y qué atadura iba a poner en nuestra vida, más que todo en mi vida. Entonces, hermanos, cuanto más esperamos, menos probable es que acudamos a Él. Por lo tanto, deberíamos de hacer todo el esfuerzo necesario para buscar a Jesús. Deberíamos de hacer todo el esfuerzo necesario para alcanzar a aquellos que no conocen de Jesús de una manera más temprana en su vida.
La escuela dominical, por ejemplo, que es un medio que Dios dio a la iglesia para preparar a los niños dentro de sus inicios y en su postulado estaba incluso ir y recoger a los niños a sus casas. Hoy, bien, la Iglesia Católica, que nunca ha tenido una escuela dominical, pero está viendo la importancia que es involucrar no a la gente adulta, sino que a los niños. Ellos consideraban que ya los habían bautizado, que todos eran, pero ellos hablan que todo el mundo es católico, porque así estaban sus creencias. Pero hoy se han dado cuenta que eso no es cierto. Entonces, que para contrarrestar eso, no a los niños. Entonces están haciendo cosas que ellos, dentro de su culto ordinario, lo hacen, por ejemplo, por la noche, para los niños lo hacen en la tarde. Y ahí los ponen que anden cargando cositas y estamos. Para que a través de esas prácticas, ¿verdad?, el niño se quede. Porque en realidad no es el conocimiento de la palabra, sino que es involucrarlo, ¿verdad?, en que anden haciendo alfombras, que hagan cosas. Como que si la salvación es a través de las cosas que hacemos. Nadie es salvo por las cosas que hace. Somos salvos por creer en Cristo Jesús. Amén. Y hacerlo Señor de nuestra vida. Amén. Eso es lo que nos da la salvación. Y vivir cada día de acuerdo, ¿no?, a la palabra de Dios. Permanecer. Porque no olvidemos que Cristo Jesús, hermanos, nos ha enseñado, cuando leemos el día miércoles, que siempre debemos de estar preparados para el día que Él nos llama a su presencia. Siempre. O sea, nuestra vida es una práctica. Nuestra vida debe ser una práctica diaria de preparación para estar preparados para, hermanos, irnos con Él. ¿Está conmigo? Amén. En Mateo 19, 14, dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impedáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por eso a los niños nosotros los debemos de traer. A los niños nosotros los debemos de involucrar. No podemos decir hasta que cuando ellos sean grandes que ellos escojan, que ellos decidan. Si nosotros somos cristianos evangélicos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde pequeños. Amén. ¿Cuáles son nuestros fundamentos? ¿En qué hemos creído? ¿Por qué hemos creído en ellos? Y cada día que Cristo Jesús se hace presente en nuestras vidas, debemos compartir con ellos, dar testimonio de lo que Cristo Jesús ha hecho. Amén. Nada de lo que nos sucede es por casualidad. Ayer que cumplió años la hermana Marlene, yo le hice una oración dándole gracias a Dios, recordándome la manera maravillosa como Dios, hermano, no tenía nada, ningún punto hermano, donde decir iba a conocer que vivíamos en la misma paz, ¿no? Mi vida era completamente diferente a la de la hermana Marlene. Mis hábitos, lo que yo hacía acá, nunca me iban a llevar, pero Dios hizo, hermano, un milagro que yo conociera a la hermana Marlene.
conmigo. Amén. ¿Quién lo hizo? Él. Amén. Cristo. Porque él tenía un propósito, hermano. Sí, amén. Él tenía ese propósito. Así que deberíamos ir temprano a Jesús. ¿Para qué? Para entregarle todas nuestras cargas. En Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 7, dice que llevemos a Él todas nuestras ansiedades, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, todas nuestras ansiedades, todas nuestras dudas, todas nuestras aflicciones, todo lo que nos duele, todo. Y esa es una invitación que Él nos ha hecho siempre. Todos aquellos que están cargados y cansados, venid a mí, porque yo los haré descansar. Amén. Todos aquellos que estén agobiados, todos, no dice algunos, sí, todos, a todos Él nos invita a entregarle esas cargas. Así que la invitación que nos hace siempre deberíamos de ir temprano a entregarle esas cargas. Jesús quiere ayudar, quiere llevar esas cargas. ¿Para qué voy a cargar yo trechos de mi vida? Como aquella anciana que iba con su canasto en la cabeza y un hombre iba en un pick-up doble cabina con 4x4 y le dice, suba hacia atrás, y se subió y empezó a caminar el hombre. Iban pasando kilómetros y kilómetros y kilómetros. De repente voltea a ver hacia atrás y ve a la señora parada, subida en el pick-up, pero parada con el canasto en la cabeza. Entonces el padre le dice, no, ese no es el objetivo por el cual le dije que es para que usted descanse. Siéntese y ponga su canasto en el así Jesús nos dice. Si podemos descansar, ¿para qué vamos a llevar la carga nosotros? Sí, amén. No, le decimos te la entrego, pero la retomamos nosotros. ¿Cuántas veces no hacemos eso? Que se la entregamos y le decimos tenemos este problema, pero ahí andamos nosotros con aquello. Y todo intranquilo, ¿qué te pasa? No, es que fíjate que el problema, y ya no se lo entregó a Jesús. Si ya se lo entregó a Jesús, entréguenlo. Y eso es lo que Él nos invita a hacer. Que desde temprano, desde que aparece el problema, se lo entreguemos a Él. El segundo aspecto, deberíamos acudir a Jesús cuando todavía es oscuro. Fíjese que la palabra nos dice, siendo aún oscuro. María Magdalena sabía mucho, hermanos, acerca de la oscuridad. ¿Y por qué sabía tanto? Porque ella había estado, ella en un tiempo estuvo dominada por los poderes de las tinieblas, por los poderes del pecado. El enemigo tenía cautiva su vida. ¿Qué es lo que Jesús hizo en la vida de ella? Él la había liberado, hermano, porque ella estaba poseída por 7 demonios. 7 demonios. Veamos Marcos Marcos 16 y versículo 9. Marcos 16 y versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7
demonios. O sea que Jesús había llevado luz a la vida de María Magdalena. 7 demonios había echado, la había liberado de ese poder, hermano. Por lo tanto, María Magdalena había aprendido, no porque se lo habían contado, sino porque ella lo había experimentado, que Jesús era la luz del mundo. Que allí donde hay tinieblas, allí donde hay oscuridad, Él alumbra con mayor poder. Éramos cautivos, pero el Evangelio nos lleva, hermanos, de las tinieblas a la luz. Y es un proceso, es un proceso. Cada vez que usted se expone a la palabra, cada vez que usted escucha un mensaje, cada vez que el Señor le habla a su vida, va pasando de la oscuridad, áreas de su vida que todavía, hermanos, les hace falta luz, que tenemos que venir y presentárselas a Jesús sinceramente y decirle: aquí está esto, todavía hay esto, todavía hay esta suciedad, todavía hay esto. Naturalmente lo que el pecado hace en nosotros, que nos da vergüenza, y tratamos de esconderlo, y al esconderlo lo mantenemos en la oscuridad. Pero Jesús nos dice que vengamos a Él. María Magdalena llegó aún cuando estaba oscuro. Nosotros tenemos que llegar cuando está oscuro. Manuelito, nosotros acabamos de recibir al Señor meses, y entonces se dio una campaña en la iglesia donde íbamos. Entonces yo vengo y le digo: Manuelito, ¿no querés recibir a Jesús? Sí, papá, me dijo. ¿Cómo no? Pero espérate, me dijo, porque necesito limpiarme. No, híjole, tú nunca te vas a poder limpiar. Jesús es el que te va a limpiar. Amén. Tú lo recibas a Él. Pero imagínate ser un niño. Y a veces uno tiene eso mismo. No, primero me voy a limpiar, porque yo, ¿cómo me voy a ir a poner cerca de Jesús si Él es santo, es puro? No, pero precisamente eso es. Ninguno de nosotros podemos limpiarnos. Solo Él es el único que puede limpiar. Es el único, con su sangre, amén. Pero el engaño está en creer, ¿verdad? O sea, voy a dejar de hacer cosas, voy a dejar de mentir, voy a dejar de tomar, voy a dejar de fornicar, voy a dejar de ser adúltero, voy a dejar, no voy a tener esa mujer, entonces voy a recibir a Jesús. No es así. Él quiere que así como estamos, que lleguemos. Amén. Porque es un engaño el decir no puedo llegar así. En nuestras propias fuerzas lo podemos hacer un día, lo podemos hacer 2 días. En nuestras propias fuerzas nos podemos portar bien, dejar de hacer aquello que estábamos haciendo un día, 2 días, una semana. Pero nos vamos a cansar, lo estamos haciendo en la carne, nos vamos a cansar y vamos a regresar otra vez a hacer lo mismo o en peor condición que como lo hacíamos antes. Pero cuando Cristo Jesús es el que, hermano, disipa las tinieblas, cuando es Él el que con su sangre bendita limpia todos nuestros pecados, y Él derrama sobre nosotros de su gracia, y el pecado no puede regresar. Ya no podemos volver. Ya no podemos comportarnos como la puerca que regresa, ¿verdad?, al lodo, como el perro que regresa a su vómito.
porque hemos sido libertados Gloria a Dios. por Cristo Jesús. Sí, amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos de estar seguros que los que acuden a Jesús ya no van a caminar nunca más en la oscuridad. Es un error pensar que podemos escapar, hermanos, del poder de las tinieblas por nuestros propios medios. Eso es un error. Y es algo que el enemigo, ¿verdad?, pueda estar incluso poniendo en nosotros. ¿Para qué? Para que continuemos en lo mismo. Si no es por medio de Cristo Jesús, si no es por su poder, hermano, para libertarnos, para limpiarnos, para perdonar el pecado, vamos a estar siempre atados. Pero Cristo Jesús quiere venir a nuestra vida en los días más oscuros para darnos su luz resplandeciente, para hacer brillar su justicia en nuestra vida. Nosotros no podemos ser justos por nuestros propios medios. Podemos ser justificados por medio de Cristo Jesús. Amén. Si creemos en Él, si lo buscamos a Él, si lo buscamos desde temprano, cuando aún hay pecado en nosotros, cuando aún hay oscuridad en nosotros. Claro que sí. Posiblemente con muy buen interés buscamos de Dios, hacemos, pero hay algo allí en nuestra vida que necesitan la luz de Cristo, necesitan que seamos sinceros, necesitan que nos acerquemos a Él, que le digamos temprano, desde temprano. El tercer aspecto, deberíamos acudir a Cristo a pesar de los obstáculos, hermano. María Magdalena iba un poco preocupada. ¿Cómo remover esa piedra? ¿Cómo? Si había sido sellada, ¿cómo remover el sello para que la piedra corriera? Si habían soldados romanos, ¿cómo? Pero no se detuvo. Dice que María pensaba que tendría que vencer grandes obstáculos para llegar a Cristo. La tumba la habían cerrado con una gran piedra, y esa piedra la habían sellado, hermanos. O sea, un sello era lacrado aquello con un hilo, una cuerda de cáñamo ahí, y sellado en ambos extremos. O sea que la piedra no podía correr sin que se rompiera ese sello. Y ese sello era el sello romano. ¿Dónde? ¿A qué lugar se podía esconder alguien que violara o que rompiera, hermanos, un sello de Roma? Eso era, se podía pagar incluso hasta con la vida. Porque con qué autoridad alguien podía romper esos sellos. Pero es que los soldados romanos fueron y acudieron para que ellos les ofrecieron que los iban a hablar con las autoridades romanas para que no los mataran esos soldados, porque ellos habían visto que Cristo Jesús verdaderamente había resucitado. Sí, amén. Gloria a Dios. Y esos sellos fueron quebrantados, fueron rotos. Pero esta mujer, se puede imaginar usted, que tenía como objetivo llegar hasta Jesús, pero sabía que la tumba donde él estaba había una roca que ella sola no la podía quitar, y ese era un obstáculo. Otro obstáculo es que estaba sellada, otro obstáculo es que estaba custodiada por soldados romanos. ¿Cómo hacer para que, hermanos, todo eso se quitara?
Y debemos de saber algo, hermanos, que siempre habrá obstáculos cuando queremos acercarnos a Jesús. Así es. Siempre van a haber obstáculos cuando queremos acercarnos a Jesús. Siempre. El diablo. Siempre va a haber obstáculos. Está el obstáculo del orgullo, obstáculo del temor, obstáculo del egoísmo, obstáculo de los pecados que tenemos. Llegar a donde Jesús y sincerarnos y decirle, es que todavía, después de tanto tiempo, continúo mintiendo, continúo murmurando, continúo ejerciendo o practicando la fornicación, continúo haciendo eso. Pero Jesús ignora eso. No, Él lo sabe. ¿Por qué no llegar a Él a pesar del pecado? Aquí es donde nos podemos preguntar qué obstáculos están deteniendo que yo me acerque a Jesús, que yo intensifique mi relación con Él, que la haga más amplia, más profunda, más a menudo. ¿Qué me impide? ¿Qué obstáculos nos impiden acudir a Cristo? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Considera usted que necesita estar más cerca de Jesús? Amén. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué obstáculos me impiden entrar? Él dice que está a la puerta y llama. Si alguno oye abre la puerta, entonces yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Gloria a Dios. Fíjense que a veces es porque nos olvidamos, nos quebrantamos y nos olvidamos de las promesas de Jesús. Por ejemplo, hay una promesa que dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Quiere decir que Él está aquí conmigo. Sí, amén. Si yo estuviera en una gran crisis, Él está ahí conmigo. Amén. Así es. El viernes les daba testimonio de que el día jueves habían ensayado aquí, vine a recoger a Manuel y a Eduardo y eran como las 6 de la tarde. Yo iba aquí sobre esta Constitución, estaba un bus detenido y yo iba normal y de repente una señora, una mujer con un niño, la veo que estaba como a 3, 4 metros del carro, hermano, ahí. Yo dije, en ese momento, ya yo comenté, si va la imagen está a ver cómo. Oye, voy a tratar de hacerles el menor daño, ¿sí? Tal vez solo pegarles no de lleno como les iba a dar, sino que de ladito, ¿no? Como crossover, ¿verdad? Pero fíjense que una reacción instantánea, el carro se paró, hermano. Un olor a lubricación, a lo que se quema allí. El carro se me apagó. Cuando volteé a ver, ya a ver qué se había hecho. La gente de atrás, tenían carros atrás. El carro no estaba caminando. ¿Usted cree que me pisaron o algo? Habían visto todo. Yo digo, Dios mío, me libraste De Dios. ¿Qué hubiera sido ir a la cárcel? Haber padecido. Sí, amén. A veces Dios tiene propósitos. A veces suceden las cosas. No lo sabe.
Pero también no me pasa una gracias a Dios. Gloria a Dios. Sí, amén. Él es nuestro guardador. Gracias, Señor. ¿No es cierto? Sí, amén. Está conmigo, hermano. Sí, amén. A veces uno puede ir bien, pero cuando siempre, hermano, Cristo Jesús, Señor nuestro, guárdame, líbrame. Fíjese que los que acuden a Jesús, hermano, como María Magdalena, encuentran que los obstáculos han sido quitados. Ella no tuvo que quitar ningún obstáculo. Desde el momento en que ella se hace presente, así somos nosotros también. O sea, sabemos que hay obstáculos, pero cuando usted toma la decisión, alguien más le quite esos obstáculos. Aleluya. Los ángeles fueron y removieron la piedra, quitaron el sello, modificaron todo. Un ángel había retirado la piedra de la tumba para que ella pudiera, hermano, entrar. María encontró que la tumba estaba vacía. Cristo había resucitado. Ya no se lo encontró él en la tumba. Se lo encontró cuando él, ya aquí en este mismo capítulo 20 de Juan, hermano, él ya había resucitado. Estaba con un cuerpo glorioso. Ella incluso ni lo reconocía, porque en su mente pensaba que estaba en una tumba, que estaba inerte, sin vida. Pero Cristo Jesús estaba con un cuerpo glorioso. Amén. Entonces, ¿van a haber obstáculos? Sí van a haber, pero usted debe decir, no importa el obstáculo, porque Dios va a quitar todo obstáculo para que yo esté siempre con Él, para que yo esté siempre con Él. Siempre con Él. Yo solo me debo de disponer, yo solo debo de querer estar con Él. Y Él va a quitar esos obstáculos, Él va a quitar los impedimentos. Así que, hermanos, así como María Magdalena, después de encontrar vivo a Jesús, ¿qué es lo que hizo? Fue y llevó la buena noticia. Usted debe llevar esa buena noticia el día de hoy. Vamos a retornar a nuestros hogares, ¿ah? El día de mañana, al trabajo. ¿Qué vamos a decir? Hemos experimentado el ver a Cristo Jesús vivo en nuestros corazones. Él está vivo. Él ha resucitado. Él ya no está colgado en una cruz. Nosotros no podemos andarlo colgando. Claro, podemos acordar y darle gracias porque eso fue un momento importantísimo para nuestra redención, para nuestra salvación. Y debemos de tener ese referente de ir siempre a la cruz, pero a la cruz, ¿no?, para ceder, ¿verdad?, para entregar, para clavar todas aquellas cosas que eran del viejo hombre, para que no quede. Pero en nuestros corazones debe de haber siempre gozo, porque nuestro Cristo está vivo. Gloria a Dios. Nuestro Señor está vivo. Amén. Porque Él resucitó y está sentado a la derecha del Padre y tiene todo poder. Amén. Tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así es, toda potestad. Amén. Ese Dios que hizo los cielos, la tierra, ese Dios que tiene poder para abrir el mar rojo. Sí, amén. Ese Dios que tiene poder para que una roca, hermanos, contenga miles de galones de agua y camine con su pueblo por el desierto. Aleluya.
ese Dios que hizo el milagro más grande en su vida, que es haberle dado vida. Estábamos muertos, nuestros espíritus estaban muertos por el delito, por el pecado. Pero Él nos ha dado vida. Amén. Él. Y esa vida, hermanos, esa vida es un milagro. Amén. Así que vamos a venir y le vamos a dar gracias esta mañana. Gracias a nuestro Señor. Gracias a nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias porque un día, Señor, tú nos rescataste. Un día tú nos llamaste. Un día tú nos buscaste, Señor. Padre, se abrieron nuestros ojos, Señor. Se abrieron, Padre. Cayeron esas escamas